Buenas noches nuevamente. Vamos a terminar el tema del martes pasado, cómo orar. Lo que nos hacía falta de platicar es orar en privado. Vamos a leer Mateo 6, versículo 6. Las instrucciones de Jesús: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, aquí vemos diferentes maneras de cómo orar en privado. La primera es a través de las instrucciones de Cristo. Entonces aquí nos está indicando de que busquemos un lugar apartado, un lugar a puerta cerrada, dice, para que oremos a nuestro Padre Celestial. Y cuando estemos en secreto, vamos a orar y a la vez vamos a tener una recompensa en público. ¿Qué quiere decir esta parte de la palabra de Dios? Es de que realmente nosotros tenemos que tener intimidad con Dios. No solamente se trata, como les decía el martes pasado, de tener una oración por una tradición, como les decía el martes pasado, de que uno a veces cuando está en una reunión en grupo, lo que uno hace es simplemente dicen oremos, cierra sus ojos y se queda uno callado. Entonces aquí, como hemos estado aprendiendo hoy, para finalizar, la parte medular también de esta enseñanza es de que usted y yo, al orar en privado, tenemos que hacerlo directamente a solas. Es decir, usted busque un lugar apartado, un lugar de intimidad, donde usted pueda platicar con Dios y pueda exponerle lo que hay en su corazón. Y de igual manera, lo que usted le pida, dice aquí al final de este versículo, que Él lo recompensará en público. Vemos también otro versículo que leía Álica en la transmisión que iniciamos al principio, que es Mateo 14, 23, que nos habla de un ejemplo de Cristo, que es lo que Él hizo cuando Él necesitaba orar en privado. Dice el versículo: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. A veces uno dice de que ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo entablar una comunicación con Dios? Pues igual como usted lo hace con alguna persona cuando está presente. Todos, bueno, de hecho el pastor nos enseñaba la parte de la omnipresencia de Dios. Y como vemos aquí, el hecho de que usted busque un lugar a solas es para eso, para que usted pueda realmente conectarse con Dios, donde usted pueda apartarse, como dice aquí, buscar un lugar aparte, lo que hizo Cristo. Y cuando llegó la noche, dice, estaba ahí solo. ¿Para qué? Para que usted pueda realmente escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros queremos orar, le exponemos nuestras situaciones a Dios, pero después que oramos, terminamos con un amén y no nos tomamos el tiempo para realmente escuchar la voz de Dios, para realmente saber lo que Él quiere hablarnos, lo que Él nos quiere decir. Y nos quedamos en una repetición de palabras, o a veces no hayamos que decir, pero en ese silencio es donde Dios quiere también hablar a nuestro corazón. Y para terminar esta parte, en Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, buscar un lugar realmente apartado. ¿Por qué? Porque a veces hay distractores que de alguna manera no nos permiten, como les decía, escuchar la voz de Dios, o no nos permiten poder exteriorizar lo que realmente hay en nuestro corazón, porque podría ser, y tenemos miedo de que alguien que está alrededor de nosotros nos escuche lo que le estamos diciendo a Dios. O no le ha pasado a usted cuando está en la reunión de la iglesia, cuando el predicador dice: preséntese delante de Dios sus pecados, presente delante de Dios sus problemas. Muchas veces nosotros oramos
Quizás en nuestra mente le decimos todo al Señor. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie más que Dios sepa lo que nosotros necesitamos en ese momento decirle. Entonces, ahí es la importancia de que nosotros busquemos un lugar de orar en privado. ¿Para qué? Para que usted pueda hablar, pueda expresar con palabras, para que sabemos que Dios lo escucha, sabemos de que Dios sabe nuestros pensamientos, pero la importancia de que nosotros declaremos con nuestra boca lo que realmente queremos decirle a Dios, para que Él vea el deseo de nosotros de realmente tener esa comunión con Dios. Con esto cerramos esa parte de cómo orar a Dios. Ahora vamos a hablar otra parte importante, que es por qué orar. ¿Por qué piensa usted? ¿Por qué es necesario orar? Veamos qué dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice este versículo: orad sin cesar. Entonces, podemos decir de que, ¿por qué orar? Pues porque orar es la voluntad de Dios. Aquí la palabra de Dios nos está mandando que tenemos que orar sin cesar. No sin César, hermano, sino que orar sin cesar. Para que nosotros podamos realmente cumplir la voluntad de Dios cada día, en cada momento, en cada lugar donde estemos, en la reunión de los santos, como dice un versículo. Y entonces usted ahí primero va a cumplir ese principio que es la voluntad de Dios, el orar. ¿Y por qué piensa usted también que es necesario orar? Pues podríamos decir que aparte de que es la voluntad de Dios, porque es la mejor herramienta que tenemos para comunicarnos con Él directamente. Veamos otro segundo punto, ¿por qué orar? En Mateo capítulo 14, versículo 38, dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, como segundo lugar, podríamos decir que la oración es el arma en contra de las tentaciones. ¿Por qué? Porque usted aleja sus pensamientos, aleja su alma de todo lo que lo puede tentar. Porque si usted tiene una mente desocupada, tiene una mente llena de pensamientos que no concierne a la palabra de Dios, que no concierne a tener los pensamientos en Cristo, estar pensando en ser santo, estar pensando en bendecir a alguien, estar pensando en vivir una vida recta y de santidad, pues cuando usted desocupa su mente de eso, pues viene la tentación y, como dice este versículo, la carne es débil. Entonces, nuestra mejor arma para alejar nuestros pensamientos de la tentación es estar orando y velando, como dice al principio de este versículo. Así que ya sabemos también por qué orar, porque es la voluntad de Dios y porque es una arma en contra de las tentaciones. Y para terminar esta parte, también hay otra pregunta: ¿en qué posición orar? Aquí vamos a ver 4 maneras según la palabra de Dios. Se los voy a leer y después vamos a ver los versículos. Dice: usted puede orar con las manos levantadas, puede orar de rodillas, puede orar postrado y también puede orar sentado. Si usted se da cuenta, cuando estamos en la reunión de la iglesia, cuando el que está dirigiendo el momento de oración o lleva la batuta de la reunión, pues dice: hermano, le invito a que se ponga de pie para orar. Y lo hacemos por reverencia, lo hacemos por una liturgia, pienso yo, ¿verdad? Pero realmente aquí, a la luz de la palabra, vemos de que hay diferentes maneras de cómo orar. Vamos a ver 2 este día y vamos a dejar 2 para el otro martes. Primera de Timoteo,
capítulo 2, versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vemos la importancia de que usted levante sus manos, es una señal de rendición, una señal de respeto hacia Dios, donde usted está dirigiendo su cuerpo, podríamos decir, o su no sé cómo decir, su posición del cuerpo, que usted levante las manos, usted está rindiéndole a Él completamente ese momento. Y aquí la parte importante dice que tenemos que levantar las manos sin ira ni contienda. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice que oremos de rodilla, en Lucas 22:41 dice: Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Usted alguna vez ha lanzado una piedra? Si usted la lanza, pues se va súper lejos, ¿verdad? Si usted lo hace con fuerza. Entonces aquí lo que nos está recalcando es, igual usted se retira a un lugar y dice, se pone de rodillas y ora. Usted está postrándose, está rindiendo su cuerpo o está poniendo en una posición de humillación o de rendición a Él para buscar una mejor manera de orar. Entonces ahí usted puede ver las que estamos hablando hoy, levantando nuestras manos, poniéndonos de rodilla. Son dos maneras de cómo usted puede poner su posición de su cuerpo y orar delante de Dios. El próximo martes vamos a hablar de orar postrado o orar sentado. Ahí como usted mejor le parezca, siempre y cuando, como vimos al principio, lo hagamos con la mejor disposición, sabiendo que es la voluntad de Dios y porque de igual manera es el arma que Él nos ha dejado para alejarnos de la tentación. Así que nos quedamos aquí y le damos gracias a Dios por este momento donde hemos podido hablar un poquito acerca de la oración, y que el Señor sea el que nos ilumine cada día a buscar siempre ese momento de intimidad con Él, donde podamos orar, podamos platicar con Él y podamos entregarnos en pensamiento, en alma y espíritu a Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, que hoy podamos descansar, podamos presentarnos delante de ti, Señor, en oración, que este día podamos terminarlo bien, orando, cuando estamos en la intimidad de nuestra habitación, a solas, podamos elevar una oración de gratitud a ti, una oración de petición, cualquiera que sea nuestra oración, podamos hacerlo sabiendo de que tú nos escuchas y que nos respondes, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.